Bienvenidos a la revisión de histología de sistemas. En estas próximas secciones revisaremos gradualmente las características histológicas del sistema circulatorio, con énfasis inicial en el sistema cardiovascular. Cuando pensamos en sistema vascular, es frecuente que la mayoría de nosotros pensemos en el corazón, en los grandes vasos arteriales, en los grandes vasos venosos y adicionalmente en el sistema linfático. Tal vez algunos de nosotros pensemos en la microcirculación, aquella que no podemos ver a simple vista, que incluye arteriolas, capilares y vénulas. Sin embargo, el término sistema cardiovascular refleja un sistema de circulación no solo de sangre, sino adicionalmente de linfa. Y este proceso permite gradualmente el movimiento de diferentes sustancias que pueden incluir componentes celulares, nutrientes, productos de desecho, electrolitos, hormonas y anticuerpos a través de un sistema circulatorio cerrado que puede transportar ya sea sangre para el sistema vascular sanguíneo o linfa sin la presencia de eritrocitos en el caso del sistema linfático. Independientemente de cuál de los dos sistemas estemos revisando, en términos generales podríamos decir que el sistema circulatorio está organizado en forma de dos circuitos a partir de una bomba principal, el corazón. Ese primer circuito es el circuito que denominaríamos circuito pulmonar o menor, que es el que se encarga de establecer una circulación entre el corazón y los pulmones con el objetivo de asegurar la oxigenación de la sangre. El segundo sistema, manejado por el corazón y el resto del cuerpo, lo denominaríamos circuito mayor o sistémico, y es el que se encarga de la distribución de todos los materiales alojados en la sangre en los diferentes tejidos y células del cuerpo. Con esto en mente, cada vez que pensamos en el sistema circulatorio podemos pensar en un sistema que transporte sangre, el sistema de vasos sanguíneos, constituido por el corazón como bomba central, unos vasos que salen del corazón que denominaríamos vasos eferentes o arterias, un conjunto de vasos que regresan al corazón que denominaríamos vasos aferentes o venas, y entre ellos dos un sistema de microcirculación. Pero adicionalmente, el sistema vascular requiere eliminar el exceso de líquidos que se acomodan en los tejidos y para ello se estructura un segundo sistema que no transporta sangre, sino el exceso tisular de líquido tisular que hay en los diferentes tejidos en la forma de un líquido que denominamos linfa. Este sistema de vasos linfáticos es por naturaleza única y exclusivamente aferente cardíaco. Estos diferentes órganos que estructuran el sistema vascular se pueden organizar dependiendo de su facilidad de reconocimiento a través de un sistema que denominaríamos un sistema macrovascular, aquellos que podemos ver a simple vista, y un sistema microvascular que corresponde a aquellos que no podemos ver a simple vista, sino que requerimos estudiar a través de microscopio. Por lo tanto, todos aquellos conceptos sobre sistema cardiovascular que ustedes reconocieron en anatomía macroscópica hacen parte de este complejo macrovascular. Vasos sanguíneos de distribución, corazón, arterias o venas que ustedes aprendieron con nombre propio, como podrían ser las ramas de la arteria carótida externa. Muy bien, de tal manera que cuando pensamos en ese sistema cardiovascular tendemos a dividirnos siguiendo esa organización que nos ha mostrado la anatomía macroscópica de sistema arterial en un lado y sistema venoso en el otro. Y sin embargo, el verdadero intercambio de gases, electrolitos, nutrientes y desechos no ocurre en estas arterias o venas de gran tamaño. Ocurre a nivel de la microcirculación, que yo en esta diapositiva tengo como MC. Es a través de los capilares, de las vénulas y de los arteriolas como ocurre el proceso real de intercambio con los diferentes tejidos, y estas hacen parte del componente microvascular que requerimos estudiar a partir de microscopios y del conocimiento histológico.
Por lo tanto, en esta primera sección lo que haremos es revisar las características de la bomba principal que permite alimentar estos dos sistemas vascular sanguíneo y vascular linfático. En las siguientes sesiones revisaremos las características histológicas del sistema macrovascular arterial, macrovascular venoso y microvascular, arteriolas, vénulas y capilares. Con esto en mente, comencemos entonces a revisar la estructura histológica del corazón, reconociendo en el corazón una bomba tetracameral que permite el ingreso de sangre y su bombeo a través de los dos sistemas circulatorios, el mayor y el menor. Este corazón como bomba es una bomba que está constituida por dos cámaras atriales, dos cámaras ventriculares. El lado derecho recibe sangre de todo el cuerpo a través del atrio derecho, lo permite pasar al ventrículo derecho de manera unidireccional en condiciones de normalidad y de ahí es bombeada a los pulmones a través del tronco pulmonar. Posteriormente la sangre oxigenada retorna al corazón a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo y de allí es bombeado a través de la válvula aórtica para que salga por la aorta ascendente y se distribuya por todo el cuerpo. No es el objetivo de esta revisión identificar las estructuras o características anatómicas macroscópicas del corazón más allá de esta descripción inicial. Lo que nos interesa es estructurar cómo está organizado desde el punto de vista histológico y tisular el corazón. Y esto lo haremos a partir de tres componentes fundamentales que revisaremos para la estructura cardíaca. La primera es cómo está estructurada la pared después de realizar un corte como el que vemos esquemáticamente en el lado derecho, qué componentes estructuran la pared del corazón tanto a nivel atrial como a nivel ventricular. Posteriormente revisaremos las características del esqueleto fibroso cardíaco como zona fundamental de anclaje muscular y estructural y por último hablaremos del sistema conducente cardíaco que le permite a las cardiomiocitos cumplir sus funciones de contracción autonómica, rítmica y potente. Con esto en mente, comencemos a hablar de la pared muscular. Si miramos la embriología, reconoceremos que desde el punto de vista embriológico, el desarrollo del corazón corresponde a la hipertrofia de un conjunto de vasos sanguíneos. Por lo tanto, existe una similitud clara entre la estructura de un vaso sanguíneo y la estructura histológica de la pared del corazón. Un vaso sanguíneo se encuentra constituido por tres capas o túnicas, miradas desde la cara interna o luz hacia la parte más externa. Estas son la túnica íntima, en contacto íntimo con los vasos, con la sangre que fluye a través de ella, la túnica media, que corresponde a la túnica de músculo, y por último la túnica adventicia, que es la más externa. Estas coexisten con tres túnicas que podemos identificar a nivel del corazón. En el caso del corazón, el equivalente de la túnica íntima recibe el nombre de endocardio, el componente del equivalente a la túnica media recibe el nombre de miocardio y el equivalente a túnica adventicia recibe el nombre de epicardio. Cada uno de ellos presenta una característica individual que nos permite su reconocimiento. Por lo tanto, lo que haremos en este video será revisar las características histológicas de cada una de estas túnicas que constituyen la pared muscular y en un video posterior revisaremos la forma práctica de poder visualizar cada una de ellas utilizando herramientas de microscopía virtual. Cuando miramos entonces esta pared en una estructura, independiente de si estamos en atrio o en ventrículo, vamos a poder encontrar el endocardio en contacto directo con la cavidad en la cual circula la sangre, en este caso la cavidad ventricular para mi ejemplo que tengo aquí ilustrado, un miocardio que corresponde al componente muscular y en este esquema queda evidente que el grosor del miocardio parece no ser el mismo a nivel del ventrículo cuando se compara con el grosor a nivel del atrio. Ahondaremos en este punto un poco más adelante. Y por último, un recubrimiento externo que está íntimamente en contacto con las membranas serosas que corresponde al epicardio.
Si miramos este corte ahora desde el punto de vista histológico, identificamos la pared atrial en la parte superior, la pared ventricular en la parte inferior, mirando hacia el lado derecho, donde está mi puntero en este instante, la cara interna del corazón, por lo tanto veremos aquí el endocardio, y en el lado contrario, la superficie externa del corazón, veremos aquí el epicardio, y acomodados entre ellos dos, el miocardio, que corresponde al componente muscular. Y aquí se denota, como en el esquema, la diferencia clara de grosor que existe entre un componente de miocardio a nivel del ventrículo y un componente de miocardio a nivel del atrio. Veamos entonces qué caracteriza histológicamente a cada una de estas capas. Comencemos con el endocardio. El endocardio está mirando hacia la cara interna del corazón y por lo tanto es equivalente a la túnica íntima. Al ser equivalente a la túnica íntima y estar en contacto con la sangre, debe estar siempre recubierta por un epitelio plano simple que desde el semestre anterior denominamos endotelio. Ese endotelio siempre tiene que estar soportado por un tejido conectivo. Recordemos que los epitelios son por naturaleza propia avasculares y carecen de vasos sanguíneos para su nutrición. Por lo tanto, inmediatamente por debajo de ese endotelio encontraremos un tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo, que es rico en fibras de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, puede incluir músculos, miocitos lisos o miocitos estriados cardíacos. Y adicionalmente, dependiendo de las características fisiopatológicas del individuo, podría llegar a tener adipocitos en regiones específicas. Ahora bien, el tejido conectivo laxo rápidamente sufre una transformación hacia tejido conectivo denso y regular, y en ese momento cambia de nombre. Lo denominamos subendocardio, y ese subendocardio se continúa con el tejido conectivo denso y regular que recubre a los miocitos cardíacos que constituyen el miocardio para dar una continuidad a nivel de los tejidos conectivos. Esto permite que el endocardio se encuentre anclado firmemente al miocardio. Si lo identifico desde el punto de vista microscópico, veo hacia la cara interna mi epitelio plano simple, constituido por un endotelio. Ese endotelio se apoya sobre un tejido inicialmente laxo y posteriormente denso y regular, que puede tener miocitos estriados esqueléticos o lisos ubicados en las paredes tanto del subendotelio, tejido conectivo laxo, como del subendocardio, tejido conectivo denso y regular. Esto se evidencia aún más en esta microfotografía con una tricrómica de Masson, que lo que nos muestra son los miocitos cardíacos en rojo y en azul el tejido conectivo. La flecha pequeña en negro nos muestra el endotelio de ese endocardio y aquí podemos ver unos miocitos que posteriormente denominaremos fibras de Purkinje, que son componentes de miocardiocitos especializados en la transmisión de potenciales de acción. Por lo tanto, además de tener tejido conectivo laxo distribuido como subendotelio, tejido conectivo denso y regular organizado como subendocardio y un endotelio, en el endocardio es posible encontrar pequeños vasos sanguíneos de pequeño calibre, fibras de Purkinje, que son cardiomiocitos transportadores de potenciales de acción, pero también puedo encontrar nervios específicamente que pueden corresponder al sistema nervioso autónomo. Estas estructuras se caracterizan por presentarse ubicadas hacia la cara interna del corazón a nivel de todas sus estructuras. Por lo tanto, el endocardio recubre atrios, recubre ventrículos, es capaz de recubrir las válvulas, es capaz de recubrir las prolongaciones musculares de los ventrículos hacia la cara interna que reciben el nombre de músculos papilares y la comunicación de dichos músculos papilares con las válvulas que reciben el nombre de cuerdas tendinosas. Un hallazgo regional que es de bastante importancia y que podemos utilizarlo para la identificación histológica de nuestras placas es la presencia de una relación inversa entre el grosor del endocardio entre atrios y ventrículos. Recordemos, como lo vimos en nuestras placas y en los esquemas, que el miocardio parece ser más grueso en los ventrículos en los atrios, cosa que tiene coherencia con la necesidad de vencer la resistencia periférica tanto para el sistema circulatorio menor como el sistema circulatorio mayor. Por lo tanto,
donde yo tenga más músculo, más miocardio, voy a tener menor cantidad de endocardio. Por lo tanto, el endocardio es mucho más grueso en los atrios, es mucho más delgado en los ventrículos y eso lo podemos usar para la identificación histológica. Un punto que es muy importante a tener en cuenta es que estas estructuras o estas capas o estas túnicas no se encuentran aisladas o separadas, presentan una continuidad mediada por el tejido conectivo. Observen aquí una microfotografía donde el endocardio se encuentra a mano izquierda y el epicardio se encuentra a mano derecha. Miren cómo el tejido conectivo del subendocardio se continúa con el tejido conectivo que yo tengo en el miocardio. Sigan por favor mi puntero. Voy a continuar por aquí para poder mostrar cómo el tejido conectivo fluye directamente desde el epicardio a la izquierda desde el endocardio a la izquierda hasta el epicardio en la derecha, lo que indica que existe una continuidad mediada por el tejido conectivo. Este hallazgo es realmente bastante coherente con la descripción del sinsitio. Recordemos entonces que la revista Nature planteó que el intersticio, todo el tejido conectivo que tenemos en el cuerpo, podría ser tal vez el órgano más grande del cuerpo porque mantiene todos estos unidos y lo que pasa en un tejido conectivo se puede ver reflejado en otro. Muy bien, entonces histológicamente con un mayor aumento observamos nuestro endotelio en el endocardio, identificado con la flecha roja, en todo ese endocardio que tengo con la flecha verde, una zona de tejido conectivo laxo que identificamos como subendotelio y posteriormente una zona de tejido conectivo denso irregular que corresponde al subendocardio. Muy bien. La siguiente capa de músculo del corazón, discúlpenme, que corresponde fundamentalmente al equivalente de la túnica media de un vaso sanguíneo, es el miocardio. Y el miocardio está constituido fundamentalmente por miocitos estriados cardíacos. Recordemos que los miocitos estriados cardíacos tenían unas características morfofuncionales bastante llamativas. Desde el punto de vista funcional, eran capaces de generar contracciones rítmicas, potentes y autonómicas. ¿Cómo así autonómicas? Ellos no requerían una placa motora, una interrelación o una sinapsis especializada entre una neurona motora y un miocito, como sí se requiere en el músculo estriado esquelético. Ellas son capaces de generar sus propios potenciales de acción. Desde el punto de vista morfológico, los cardiomiocitos presentaban la capacidad de generar células que presentaban estriaciones, como lo están viendo en este punto que les señalo. Presentaban 1 o 2 núcleos máximo, podían ser hasta binucleadas. Uno de los cardiomiocitos se unía morfológica y funcionalmente con otro cardiomiocito a través de un disco intercalar, y esos discos intercalares se caracterizaban por presentar desmosomas y uniones comunicantes, lo que permitía que todos los cardiomiocitos presentaran continuidad iónica, y adicionalmente forman redes o sinsitios, lo que les permite la contracción al unísono, todos al mismo tiempo. Esto le brinda ciertas peculiaridades. Sin embargo, como lo revisamos en histología fundamental, al hablar de tejidos musculares, debemos reconocer que no todos los cardiomiocitos son iguales. Existen 3 subtipos de cardiomiocitos: los cardiomiocitos de trabajo o el estándar, el que acabamos de describir, y otros 2 tipos de cardiomiocitos que cumplen funciones adicionales: el cardiomiocito secretor y el cardiomiocito conducente o célula marcapasos. Los cardiomiocitos secretores son miocitos de trabajo que presentan miofibrillas y son capaces de contraerse, pero que adicionalmente guardan en su interior gránulos de secreción que son liberados a través de un mecanismo de secreción endocrina hacia la sangre, lo que le permite a estos miocardiocitos secretar hormonas. Este es el caso de algunos miocardiocitos ubicados en las aurículas, en el atrio derecho, que liberan hormona natriurética y por lo tanto controlan la cantidad o la excreción de sodio a nivel de los túbulos renales, situación que revisaremos un poco más adelante desde el punto de vista histológico cuando hablemos del sistema urinario. El tercer tipo de cardiomiocito es el cardiomiocito conducente, un cardiomiocito que es capaz de generar potenciales de acción y de los cuales hablaré en un
momento cuando estemos hablando de sistema conducente cardíaco. Teniendo esto en cuenta, identificaremos que la gran mayoría del miocardio está constituido por miocitos estriados cardíacos normales o de trabajo o cardiomiocitos regulares. Estos cardiomiocitos se estructuran para generar las paredes de atrio y de ventrículo de manera diferencial. Como ocurría con el endocardio, es mucho más grueso en un sitio y es menos grueso en otro. Vemos aquí claramente en este corte transversal cómo el grosor es mucho mayor a nivel del ventrículo y mucho menor a nivel de los atrios. Los cardiomiocitos aquí se estructuran de manera espiral desde el ápex del corazón para anclarse gradualmente a través del tejido conectivo en una estructura central de tejido conectivo denso y regular que denominamos el esqueleto fibroso cardíaco. Esto permite entonces que exista un sitio de anclaje para que los cardiomiocitos puedan cambiar volumétricamente el tamaño de sus cavidades y por lo tanto generar la propulsión de sangre, que es lo que se está buscando desde el punto de vista funcional. Por último, hacia la pared externa podemos identificar una capa de tejido conectivo laxo, rica en fibras de colágeno, pero en la cual puede haber un infiltrado de adipocitos, fundamentalmente adipocitos blancos o uniloculares, bastante abundante en conjunto con nervios del sistema simpático o parasimpático y vasos sanguíneos de naturaleza tanto arterial como de naturaleza venosa. Esta capa corresponde al epicardio y los epicardios se encuentran recubiertos por una túnica delgada de células epiteliales planas en monocapa, un epitelio plano simple, que corresponde a células mesoteliales. Recordemos que los mesotelios son tres: la pleura, el peritoneo y el pericardio. Por lo tanto, el epicardio, histológicamente, corresponde a la estructura que en anatomía macroscópica se describe como la capa visceral del pericardio. Recordemos que el pericardio presentaba dos capas: la visceral, unida al órgano, y la parietal hacia las paredes de la estructura torácica. Podemos identificar entonces en la estructura de la pared torácica el pericardio fibroso, ¿cierto? Ubicado en el mediastino medio, separado por los dos o separando la presencia de los dos pulmones, y en el interior de esta estructura, que es bastante fibrosa, con gran cantidad de fibras de colágenos, pequeñas cantidades de adipocitos y nulas fibras elásticas, lo que le indica que no tiene capacidad elástica, vamos a encontrar no solamente el corazón, sino también grandes vasos de gran tamaño, el tronco pulmonar, la aorta ascendente y venas pulmonares. Retomando entonces, nuestro pericardio visceral, ubicado aquí desde el punto de vista histológico, como toda la flecha en verde, se caracteriza por estar constituido por tejido conectivo laxo rico en tejido adiposo unilocular o blanco y una capa de células epiteliales planas que en microscopio de luz, por acción de la contracción de las estructuras, pueden tener una apariencia ligeramente cúbica o cuboidal. Podemos encontrar vasos sanguíneos ubicados aquí de naturaleza arterial y venosa. Posteriormente, después de que realicen la revisión y veamos ciertas características típicas de componente arterial y venoso, determinaremos las características histológicas estructurales que permitirán definir si este vaso que tengo aquí es de naturaleza arterial o venosa. Recordemos entonces que ese epicardio corresponde en anatomía macroscópica al pericardio visceral y no al pericardio fibroso. Por lo tanto, la pared de mi corazón está muy bien estructurada en tres capas: endocardio, miocardio y epicardio. Pero adicionalmente a esta pared muy bien estructurada, hacia la región media, donde encuentro las válvulas, se estructura en el corazón la presencia de un tejido conectivo denso y regular que permite el anclaje, al cual denominamos esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso del corazón es en realidad de difícil identificación. Sin embargo, podemos asociarlo a algunas estructuras anatómicas de importancia, como los 4 anillos fibrosos que rodean las válvulas tricúspide, bicúspide, pulmonar y aórtica, los 2 trígonos fibrosos que se establecen entre estos 4 anillos fibrosos y las porciones de tejido conectivo que se encuentran en los tabiques interatrial
e interventricular. Recordemos que estos son de bastante importancia. Es realmente difícil identificar toda esta estructura. Aquí aprovechamos una imagen que nos permite ver cómo se retiró por completo todo el componente muscular y lo único que se mantuvo fue el tejido conectivo. Podemos ver la presencia de nuestras válvulas y los trígonos, y los sitios de anclaje para estas válvulas, los trígonos, y adicionalmente vemos los septos. Estos van a ser muy importantes porque este tejido conectivo, al ser el esqueleto fibroso del corazón, va a permitir el sitio de anclaje de los miocitos estriados cardíacos, tanto de los ventrículos como de los atrios. Permite originar las válvulas, pero también originar o dar inserción a las arterias, tanto pulmonar como la arteria aorta. Por último, a través de esta estructura discurren y pasan algunos miocitos estriados cardíacos especializados que denominamos conducentes y por lo tanto generadores de potenciales de acción. Este esqueleto fibroso, en este ejemplo específico alrededor de los cardiomiocitos conducentes, actúa como un aislante eléctrico. Recordemos rápidamente que en la circulación fetal la oxigenación no proviene de los pulmones, proviene de la placenta y por lo tanto es a través de la arteria umbilical por donde ingresa la sangre con oxígeno, lo que haría en circulación fetal poco importante viajar al ventrículo derecho y posteriormente a los pulmones porque no obtenemos un proceso de oxigenación porque los pulmones no cumplen en vida intrauterina esa función. La sangre, por lo tanto, pasa del atrio derecho al atrio izquierdo a través de un foramen o agujero que denominamos agujero oval. Ese agujero oval persiste en vida intrauterina y posteriormente, en el momento del parto, cuando se corta el cordón umbilical y por lo tanto la comunicación con la placenta, este se cierra por completo para estructurar el tabique interatrial a través de dos estructuras en embriología que ustedes denominaron el septum primum y el septum secundum, que están hechas de tejido conectivo denso irregular. Si esta comunicación no se da, la sangre en el neonato pasaría del atrio derecho al atrio izquierdo y después al ventrículo izquierdo y a todo el cuerpo, sin ir al ventrículo derecho y por lo tanto sin ir a los pulmones para oxigenarse, lo que podría generar el síndrome del niño azul, porque tenemos una hipoxia gradual en ese individuo. Muy bien. Histológicamente, ese esqueleto fibroso que hace parte de ese septum primum y septum secundum, para amarrarlo con lo que acabamos de ver previamente, está constituido por tejido conectivo denso y regular, formado principalmente por fibras de colágeno tipo 1 y fibras de colágeno tipo 5, y estas fibras pueden rodear nodos o grupos de cardiomiocitos especializados que constituyen una estructura que denominamos el nodo atrioventricular, que hace parte del sistema conducente cardíaco. Por lo tanto, si yo observo nuevamente mi corte histológico, observo la pared atrial, endocardio, miocardio, epicardio, pared ventricular, endocardio, miocardio, epicardio. Observen una válvula, en este caso es la válvula mitral, nos lo está diciendo el esquema. Subimos gradualmente por la válvula y vemos que en el sitio de inserción entre atrio y ventrículo encontraremos la presencia de un acúmulo de tejido conectivo donde no hay componente muscular y que no hace parte directa de la estructura de la pared tanto atrial como ventricular. Este corresponde al esqueleto fibroso cardíaco, de difícil identificación histológicamente. Evaluadas entonces en nuestra estructura cardíaca, la pared muscular y el esqueleto fibroso, terminaremos entonces hablando del sistema conducente cardíaco. Recordemos que la contracción del corazón requiere un proceso rítmico, potente, sincrónico y al mismo tiempo autonómico de contracción sin participación activa a través de placa motora, como ocurría en el músculo estriado esquelético. Por lo tanto, los cardiomiocitos se han especializado para cumplir la capacidad de generación y
regulación y posteriormente traducción o transporte de potenciales de acción que permitan la contracción sincronizada de atrios y de ventrículos. Y esto ocurre a través de la adaptación de algunos cardiomiocitos. Observen esta microfotografía donde vemos cardiomiocitos conducentes, donde estoy señalando con el puntero, y en la parte inferior, donde me desplazo en este momento, cardiomiocitos de trabajo. Es evidente que estos cardiomiocitos presentan diferencias morfológicas y la primera que salta a la vista es su eosinofilia. ¿Qué tan eosinófilos o acidófilos son? Esto depende fundamentalmente de su adaptación. Desde el punto de vista macroscópico, los cardiomiocitos conducentes se organizan en estructuras que denominamos el nodo sinoatrial, ubicada hacia la parte superior derecha de la aurícula del atrio derecho, el nodo atrioventricular, ubicado fundamentalmente en la proximidad del tabique interventricular, y el haz de His como conjunto de fibras que parten del nodo atrioventricular y se desplazan con una rama derecha y una rama izquierda para poder encargarse del proceso de control de contracción del atrio derecho y del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Estas células conducentes son muy importantes porque funcionan como el marcapaso del corazón. Estas células marcapasos son células que dejaron de desarrollar adecuadamente su capacidad contráctil y lo que hicieron fue adquirir una capacidad de despolarización espontánea que les permite generar potenciales de acción. Esto debido fundamentalmente a que presentan potenciales de reposo inestable y esos potenciales de reposo inestable les permiten despolarizar sus membranas con facilidad debido a la disminución progresiva de la permeabilidad de iones de potasio, permitiéndoles entonces generar despolarizaciones que pueden ser transportadas rápidamente si recordamos que los cardiomiocitos se caracterizan por presentar continuidad iónica, esto es, muchas uniones de tipo comunicante que permiten que los iones fluyan de un cardiomiocito al otro, lo que permite la contracción al unísono de estas células. Estas células marcapasos se reúnen en tres estructuras, el nodo sinoatrial, el atrio ventricular y el haz de His, de los cuales hablaremos con respecto a sus características histológicas. El nodo sinoatrial, que genera la primera despolarización y por lo tanto inicia el ciclo de contracción cardíaca, se encuentra ubicado en la aurícula del atrio derecho y está conformado por un conjunto de células marcapaso o cardiomiocitos conducentes que se caracterizan por presentar pocas fibras miofibrillas, por lo tanto presentan pocas estriaciones y son de una eosinofilia menor. Recordemos que la eosinofilia de un cardiomiocito depende fundamentalmente de la cantidad de miofibrillas que éste contenga. Estos cardiomiocitos mucho más pálidos o menos eosinófilos van a estar rodeados por una capa de tejido conectivo denso y regular y una capa de adipocitos blancos que los van a aislar del medio. Y se encuentran en íntimo contacto con una arteria que denominamos en histología arteria central y que corresponde a una rama de la arteria sinoatrial. Por último, es posible encontrar algunas fibras del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, que lo que van a hacer es regular la despolarización que ocurre en estas células del nodo sinoatrial. No generan los potenciales de acción, pero los regulan, lo que explicaría que usted cuando se asusta pueda sufrir taquicardia o bradicardia, dependiendo de cómo esté reaccionando, no de manera consciente, sino de manera autonómica. Histológicamente podemos ver la arteria central rodeada por una estructura, una capa densa de adipocitos, un conjunto de cardiomiocitos conducentes mucho más pálidos en la parte periférica y la cantidad de tejido conectivo denso y regular. Si lo ubicamos desde el punto de vista macroscópico, con nuestra asignatura hermana que es anatomía macroscópica, identificamos el sitio donde se encuentra el nodo sinoatrial, hacemos un macro y identificamos las estructuras diferencialmente y desde el punto de vista histológico vemos las diferencias en color eosinófilo de esas células conducentes y su relación clara con una arteria central que corresponde a una rama de la arteria sinoatrial. Muy bien. Gradualmente dichas fibras se reúnen en conjunto
hacia el tabique interventricular y se organizan como un conjunto de células marcapasos con menos miofibrillas y con discos intercalares cada vez menos evidentes, con una eosinofilia aún mucho menor, y rodeadas por una banda de tejido conectivo. Próxima al sitio donde se encuentra el anclaje de las válvulas, en ese sitio encontramos una segunda adaptación de células de cardiomiocitos conducentes que conocemos con el nombre de nodo atrioventricular. Y dicho nodo atrioventricular es capaz de establecer una pequeña pausa en la conducción de la despolarización, estableciendo un gap de milisegundos que permite la desincronización de la contracción entre atrio y ventrículo para formar lo que todos denominamos sístole y diástole y que vemos claramente en los procesos contráctiles. Histológicamente vemos entonces entre estos dos tabiques y la presencia de cardiomiocitos de trabajo, vemos un conjunto de cardiomiocitos de conducción rodeados por tejido conectivo entre las estructuras interventriculares y asociadas al esqueleto fibroso del corazón. Si lo vemos por su ubicación en anatomía macroscópica, retiramos la válvula, se observa el sitio del nodo atrioventricular. Nótese el conjunto de células de naturaleza miogénica, son musculares, pero que se encuentran con diferencias claras en términos de color, eosinofilia, con respecto a los cardiomiocitos de trabajo como los que tengo ubicados aquí. Este se encarga de establecer una pequeña demora en la contracción del ventrículo para que la del atrio ocurra primero, seguida la del ventrículo. Partiendo del nodo atrioventricular y dirigiéndose hacia el tabique interventricular y en el espacio entre miocardio y endocardio, vamos a encontrarnos unas ramas de células de origen de cardiomiocitos conducentes que tienen la capacidad de transportar el potencial de acción para asegurar la contracción de los ventrículos, específicamente de los miocitos cardíacos de trabajo. Estas células reciben el nombre de fibras de Purkinje, no confundir con las células de Purkinje del sistema nervioso central. Son células anchas ubicadas en el gap o en la interfase entre endocardio y miocardio y que se caracterizan por su marcada ausencia de tinción eosinófila. Si las vemos desde el punto de vista de ubicación, vemos ubicado el nodo atrioventricular y gradualmente el desarrollo del haz de His, y ese haz de His pasa entre el endocardio y el miocardio. Vamos hacia la parte izquierda, vemos el endocardio con sus tres capas, endotelio, subendotelio, que es tejido conectivo laxo, subendocardio e inmediatamente por debajo el miocardio constituido por miocitos cardíacos de trabajo. Obsérvense aquí los miocitos estriados conducentes. Estos miocitos conducentes son células de Purkinje o fibras de Purkinje que están transportando los potenciales de acción. Miren su ubicación en ese gap o interfase entre el endocardio y el miocardio. Por lo tanto, nuestro corazón, gracias a la traducción de estos potenciales de acción, es capaz de contraerse, como lo estamos viendo en esta animación. Y desde el punto de vista histológico, se encuentra estructurado por tres ejes fundamentales. Una pared muscular formada por endocardio, miocardio y epicardio, una estructura central que permite el anclaje de las estructuras de tejido conectivo, que denominamos el esqueleto fibroso cardíaco, y un conjunto de miocitos que son capaces de generar potenciales de acción más allá de la contracción, que denominamos miocitos conducentes y que constituyen el sistema conducente cardíaco. Nodo sinoatrial, nodo atrioventricular y haz de His, que permiten la contracción sincrónica de todas mis células para permitir el sístole y el diástole que estamos observando. En el próximo video veremos rápidamente, utilizando herramientas de microscopía virtual, cómo identificar las diferentes partes de la pared que constituye el corazón: endocardio, miocardio y epicardio.